Ya. Puede ver la pantalla, ¿no? Sí, Ingeniero. ¿Se ve, no? Ya. Pues vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hemos definido la ley de Coulomb, que decía que es igual, que la fuerza eléctrica es igual a una constante que tiene este valor, bueno, es 1/4 pi sub 0, pero su valor le vamos a tomar como 9 directamente, es 8,99, ¿no? Es como 9 por 10 a la 9 en estas unidades, ¿no? Esta constante sub 0 es la permitividad del vacío, ¿no? Y tiene este valor. Entonces, la fuerza eléctrica hemos indicado que es igual a esa constante multiplicado por el producto de las cargas sobre la distancia que los separa al cuadrado, ¿no? Es la ley de Coulomb en forma escalar, o sea, quiere decir que nos calcula el módulo de la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces hemos visto que si las cargas tienen el mismo signo, positivo, positivo, o podrían ser ambos negativos, nos da una fuerza de repulsión, ¿no? O sea, la fuerza actúa en esa dirección, se repelen. Si las cargas son de signos contrarios, o sea, uno positivo y otro negativo, desaparece una fuerza de atracción entre las cargas, ¿no? Se apuntan hacia ellas. Este es el gráfico, ¿no? Además, toma en cuenta la fuerza, solo nos da el módulo, no nos indica si va a la derecha o a la izquierda, ¿no? Nos da el tamaño del vector. Eso hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a escribir otra forma, esta fórmula, en forma vectorial, que sí nos va a dar la fuerza eléctrica, nos va a dar el vector mismo, ¿no? Nos va a dar el módulo, dirección y sentido. Pasamos a la forma vectorial. Entonces, para escribir la ley de Coulomb en forma vectorial, vamos a tomar en cuenta el vector posición de las dos cargas. Esta es la carga 1 y la carga Q0. En este caso queremos calcular sobre la carga Q sub 0, ¿no? Sobre esta. ¿Cuánto vale la fuerza sobre esta? Sobre la carga de prueba debido a la carga fuente Q1, ¿no? Primero ubicamos los vectores posición de cada carga. Sobre la carga que quiero calcular lo voy a llamar con el vector R solamente, ¿no? Sobre AQ sub 0. Bueno, el vector posición a partir de un sistema de referencia también. Ubico con el vector a la carga de fuente con R1, ¿no? Los dos vectores. Luego, como necesito calcular la distancia de separación entre las cargas, utilizo el vector desplazamiento R menos R1. Este es el vector desplazamiento. Uno le damos cargas, ¿no? Para trazar ese vector. Es el desplazamiento, entonces sería R menos R1, es un vector, ¿no? R menos R1 es vector. Para saber qué distancia están, es el módulo de ese vector. Es el módulo, se escribe de esta forma. La notación de R menos R1 es el módulo, ¿no? Ahora, si las cargas son, hemos indicado, si las cargas tienen el mismo signo, ambos positivos, la fuerza eléctrica primero va a apuntar en la dirección que unen las dos cargas, ¿no? Es la misma dirección. Y si son signos iguales de repulsión, ¿no? Es la fuerza eléctrica, el vector, ¿no?
El tamaño de ese vector es Fe, sin la flechita. No es lo que tenemos. Ahora podemos escribir, o sea, sabemos que vectores, cualquier vector, o sea, en este caso vamos a aplicar a la fuerza eléctrica, se puede escribir como su módulo, o sea, Fe, ahí está, la fuerza es igual a Fe, multiplicado por un vector unitario, pero que va en la misma dirección, ¿no? O paralelo a él. Este vector unitario es su 1,10, ¿no? Se puede escribir así, cualquier vector se escribe así, ¿no? De ahí salen las componentes de un vector, o sea, por ejemplo, el vector AX, un vector, es igual a su componente AX por Y, ¿no? Está en el eje X. Entonces, tomando en cuenta esta forma de escribir, lo que necesitamos es calcular cuánto vale el módulo. Eso aplicamos solamente esa fórmula. Ya tenemos la forma de escalar y este es el módulo, en el cual necesitamos el producto de las cargas, la constante y la distancia al cuadrado. Entonces, ese módulo está aquí. En este caso, las cargas son carga sub 0, carga 1. Y la distancia ahora es R menos R1, ese módulo, ¿no? El módulo de este vector. ¿No? Es lo que tenemos. Ahora, el vector unitario, vamos a lo siguiente. Para el vector unitario, vamos a lo siguiente. Este vector unitario es el mismo vector unitario si trabajamos con este vector unitario, tomando en cuenta que podemos escribir como este vector R menos R1 va a ser igual a su módulo multiplicado por el vector unitario, ¿no? Porque ambos tienen la misma dirección. Son unitarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí se despeja o sabemos que cualquier vector unitario se escribe el vector sobre su módulo. Aquí pueden fijarse de este caso, por ejemplo. El vector unitario es igual al vector, el módulo pasa a dividir, ¿no? Pero trabajando con el otro vector, el desplazamiento, ¿no? O la resta de R menos R1. Ahora solo reemplazamos ambos a la primera ecuación. Y nos observamos que aquí hay R menos R1 al cuadrado, ¿no? El módulo al cuadrado, y aquí hay solamente 1, elevado a 1. Por tanto, mismas bases se suman, entonces se hace al cubo, entonces sale ahí el cubo. R menos R1 al cubo, ¿no? Sale este producto de las cargas, la constante, está bien, lo mismo. Y esta resta R menos R1. Este es vector, ¿no? Aquí el módulo. Esta es la forma de escribir la fuerza eléctrica en forma, o la ley de Coulomb en forma vectorial, ¿no? Cuando aplicamos esta forma, nos va a dar como resultado un vector. Vamos a dar un vector. Solamente se basa en los vectores posición, ¿no? El primer paso es ubicar, es para resolver un problema de calcular la fuerza eléctrica, hay que ubicar primero estos vectores R1, ¿no? R1, luego restarlos, ya que restamos la resta, y luego calcular módulo de esa resta, ¿no? Bueno, después al cubo. Entonces cambia la forma de calcular.
O también se podría haber hecho solamente, o va a haber alguna literatura que solo reemplaza el módulo, ¿no? Este módulo aquí, y queda en función de un vector unitario. Pero ese vector unitario se calcula de la misma forma, se calculan aparte, ¿no? Bueno, es lo mismo al final. Solo es la forma de escribir. Ahora, si tenemos varias cargas fuente, o sea, cuando hay varias cargas, y sobre una de ellas queremos calcular la fuerza eléctrica, sobre esta, por ejemplo, siempre vamos a llamarlo como carga de prueba al donde queremos calcular. Y apuntamos con un vector R, sobre el cual de las cargas calculamos la fuerza eléctrica, el vector R. El resto de las cargas lo denominamos las cargas fuente. Las cargas. En este caso hay 4. Las 4 cargas son las cargas fuente. Entonces se ubica nuevamente a cada una hay que enumerarlos, ¿no? Carga 1, carga 2, carga 3, etc. Y ubicarlos, ubicar sus vectores de posición, ¿no? R1, R2, vector R3, bueno, en general RI, ¿no? Esto para poder deducirlo, RI. Y entre cada carga hay que hallar la distancia, o sea, la resta R menos RI, ¿no? Si vale 1, entonces va a ser R menos R1. Si vale I2, R menos R2, así, ¿no? Hay que calcular. Sabemos de dinámica que la fuerza que actúa sobre una partícula, si hay varias fuerzas sobre ella, solamente hay que hacer la suma, ¿no? Para tener la fuerza total, o la fuerza resultante. Es lo que se hace. Si debido a esta carga I nos da esta fuerza eléctrica I, debido a la carga 1 va a haber la fuerza eléctrica 1, la carga 2, fuerza eléctrica 2, etc. Va a haber varias fuerzas. Entonces la fuerza resultante solo es la suma de todas las fuerzas. Bueno, estamos haciendo variar I de 1 hasta N, ¿no? Es la suma total, es como en dinámica, ¿no? Ahora, para esta fuerza eléctrica I, debido a la carga I sobre la carga Q, la fórmula viene a ser, o sea, es la misma, ¿no? Solo que en vez de la carga 1 lo he cambiado la carga I, lo estoy generalizando, ¿no? Y va a variar de 1 hasta N cargas. Entonces lo generalizamos. Entonces ahí sale R menos RI, su módulo al cubo, ¿no? En vez de la carga 1, la carga I. Es la fuerza eléctrica, ¿no? Lo reemplazamos arriba, aquí. Entonces la fuerza eléctrica total se puede escribir de esta forma. Bueno, la carga Q sobre la cual actúa y la constante salen fuera, ¿no? Los otros hay que sumarlos, dependen de ahí, ¿no? Esta es la otra fórmula para calcular la fuerza eléctrica debido a la distribución discreta del ser. Cuando hay varias cargas que actúan sobre una carga Q, ¿no? Y la otra es solamente entre las dos cargas, ¿no? O también se puede calcular de a 2 y luego sumarlo, es lo mismo. Vamos a sumarlos. Vamos a... ¿Alguna pregunta de la teoría hasta ahí?
¿Alguna pregunta? Tienen que entrar con su correo institucional, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces vamos a continuar, vamos a hacer un ejemplo. Ya tenemos aquí tres cargas. Vamos a calcular la fuerza eléctrica sobre la carga Q sub 0, que está en el eje X, sobre esto, ¿no? Q sub 0. Debido a las otras dos cargas, carga positiva y carga negativa. Bueno, cuando tenemos dos cargas iguales en módulo, o sea, llega Q su módulo va a ser Q, pero tienen signos positivo y negativo contrarios. Y además la distancia de separación, solamente cuando la distancia de separación es muy pequeña, se llama un dipolo eléctrico, ¿no? Por ahora tomamos como si fueran cualquier carga, ¿no? Carga 1 más Q, carga 2 menos Q. Nos piden calcular la fuerza sobre la carga Q sub 0. Antes de aplicar la forma vectorial, vamos a aplicar el método escalar, ¿no? O sea que solo calculando su módulo. O sea, tal como hemos hecho en anteriores ejemplos, calculamos cuánto vale la fuerza, ¿no? Bueno, debido a que las cargas son iguales en módulo, o sea, si calculamos su módulo, valen Q y Q. Es por tanto, primero tomando en cuenta la carga 1 con la carga Q sub 0, son signos iguales, por tanto hay una fuerza de repulsión, ¿no? La fuerza de repulsión es de color azul, ¿no? Ahora, entre la carga 2 y Q sub 0, este va a negativo. Entonces, como es negativo, hay una fuerza y esta positiva, signos diferentes, aparece una fuerza de atracción, por eso apunta hacia ella, ¿no? Así, de color azul. Son los dos vectores de color azul, las fuerzas que aparecen sobre la carga Q sub 0. Además, como estas, además como su módulo Q de la carga 1 y 2 valen Q, son iguales, ¿no? Además, simétrico, la distancia en el eje Y es A y este A. Por tanto, la distancia de separación entre las cargas es la misma. Aplicando aquí el teorema de Pitágoras, sale que la distancia entre carga 1 y carga sub 0 es x cuadrado más a cuadrado, ¿no? Raíz esta distancia. Y es la misma distancia entre la carga 2 y Q sub 0. La altura es la misma, las cargas igual en módulo, por tanto, o sea, es simétrico, mismo valor de carga en valor absoluto. Entre estos vectores de color azul son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño. Al ser del mismo tamaño, la fuerza va a apuntar de forma vertical, ¿no? Porque son del mismo tamaño. Si lo cambiáramos y colocáramos la carga 1, por ejemplo, 2 veces Q, el doble, ¿no? 2 veces, esta fuerza sería el doble, apuntaría, sería más grande, ¿no? Que el otro. Por tanto, la fuerza, la suma de los dos ya no va a ser vertical, va a apuntar más o menos así. Más o menos va a apuntar ahí. Cambio, ¿no? Solo en este caso es simétrico y por eso apunta hacia abajo. Y eso se puede ver al aplicar la fórmula, ¿no? Entonces reemplazamos aquí la fórmula A.
La primera sería producto de las cargas Q sub 0 carga 1, R cuadrado. La carga 1 vale más Q. Es lo único que cambia, ¿no? En la otra es carga 2, menos 2 menos Q. Pero hemos indicado que esta fórmula nos da módulos, no importa el signo que tengan. Por eso, en algunos textos van a ver que está como módulo, ¿no? O con valor absoluto de las cargas. Entonces implica que los dos módulos son iguales. Bueno, el tamaño se refiere. Son iguales en tamaño. Pero como vectores apunta cada uno en diferente dirección. Se apunta a la izquierda, a la otra a la derecha. Indicamos que si cambio la carga 1 con el doble, entonces aquí va a aparecer carga 1, aquí sería 2 veces, ¿no? Un 2 va a aparecer. Ahí ya no va a ser igual, va a ser diferente, ¿no? Por eso el doble. Y la suma con la otra fuerza va a dar ahí, más o menos ahí, ¿no? A cambiar. Pero en este caso, como son iguales, es como tienen iguales su componente en el eje X, se va a anular porque uno va a la derecha y otro a la izquierda, pero del mismo tamaño va a ser, ¿no? Porque es simétrico y tienen mismo módulo. Se va a anular y solo va a quedar la componente en el eje Y va a ser este. O haciendo un gráfico les da este resultado. La fuerza eléctrica apunta en el eje Y. Ahora, por método, es que habíamos dicho, una opción es descomponer cada vector en componente X y Y. Es una forma, ¿no?, para resolverlo. Otra forma es trabajar en este triángulo. Se trabaja este triángulo que forman el vector F02, la fuerza eléctrica, y esta sería la fuerza eléctrica 0,1, sería esta. Esta es esta. Entonces, trabajamos el triángulo. El ángulo se puede calcular, aquí tengo este ángulo, puede calcular si conozco la altura que vale A, la distancia X, o trabajar con la hipotenusa, o hallar del ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo solamente es esta parte. Tomando en cuenta hasta abajo, sería 2 veces teta, ¿no? Que se repite aquí, 2 veces teta. Con este valor trabajamos. Tenemos dos lados conocidos. Y el ángulo es también conocido entre ambos, ¿no? Entonces, aplicamos, para calcular cuánto vale esta fuerza, aplicamos la ley del coseno. Cada lado al cuadrado menos el doble del producto de los lados por el coseno del ángulo que forman los dos lados, ¿no?, que es el doble de teta. Es eso. Ahora solo factorizamos. Primero se suman los dos valores. La fuerza eléctrica, se suman porque son iguales, ¿no? Eso ya hemos indicado aquí. Son iguales. Porque aquí no nos interesa que ese signo. En realidad nos da módulo, y módulo implica el tamaño del vector. Son iguales. Entonces, ese no es vector, es un módulo, ¿no? Entonces, como son iguales, los sumamos, y aquí, igual aquí le damos al cuadrado y factorizamos. Da 2, fuerza eléctrica, 0,1 al cuadrado. Y quedaría 1 menos cos, ¿no? Hasta ahí.
Ahora, para resolver esta parte, necesitamos el coseno del doble del ángulo. Entonces, vamos a recurrir a las propiedades trigonométricas, ¿no? O identidades trigonométricas. Por ejemplo, vamos a recurrir a esto. Tenemos esta relación que dice que el seno del ángulo de θ es igual a 1 menos cos, ¿no? Del doble del ángulo, entre 2. A partir de esta ecuación despejamos 1 menos coseno, que está en el cálculo de la fuerza eléctrica, y lo reemplazamos, ¿no? El 2 pasa a multiplicar, sería 2 veces seno al cuadrado de θ. O sea, aquí hay un 2 por seno al cuadrado de θ. 2 por 2, va a dar aquí otro 2, 4. Entonces, raíz de 4, 2. Y por el seno cuadrado de θ. Entonces, como está cuadrado, con la raíz sale como seno. Esa fuerza eléctrica 0,1 está al cuadrado, con la raíz se va y sale este valor, ¿no? Este sería la fuerza eléctrica, que saldría el doble de la fuerza eléctrica por seno del ángulo. Ahora, si nos fijamos, fuerza eléctrica es módulo por el seno del ángulo, el doble. Si hubiéramos hecho por componentes, la componente vertical sería en función de este ángulo, seno de θ por el módulo, ¿no? La componente vertical de cada uno. Entonces, como hay dos veces, sería lo mismo, ¿no? El doble de la componente en el F y Y. Esta es la fuerza en Y. El doble, está sumando. Entonces puedes resolverlo por trigonometría o descomponiendo el vector, ¿no? O sea, hay que ver la forma que más les conviene. Ahora aquí falta reemplazar solamente estos valores y calcular el seno. La fuerza eléctrica, ya hemos calculado es este valor. El seno de θ, aquí en este triángulo trabajamos, el seno va a ser opuesto, sería A sobre la hipotenusa, ¿no? A sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. Esto aquí. Este valor ya tenemos de anterior y el seno está aquí, ¿no? A sobre la hipotenusa, que es raíz de x cuadrado más a cuadrado. Bueno, el siguiente paso solamente se reemplaza aquí. Entonces el 2 está ahí, el 2. ¿Sí? La fuerza eléctrica es todo este valor. Bueno, se ha escrito así vamos a ver por qué hemos hecho eso. 2Q al lado. Y el seno es este, ¿no? Toma en cuenta, el primero está elevado a x cuadrado más a cuadrado elevado a 1. Y aquí está x cuadrado más a cuadrado elevado a la raíz, pero podemos escribir elevado a la 1 medio, ¿no? Bases iguales sumamos, sería 1 medio más 1, nos da 3 medios, ¿no? Ese resultado ya sale 3 medios. Entonces, el resultado final, ¿no? Del cálculo de la fuerza eléctrica por el método escalar, o sea, tomando en cuenta el módulo, ¿no? Si hubiera otra carga más o si queremos calcular sobre la carga 1 aquí, ¿no? Hay que seguir ese procedimiento. O sobre la carga 2, igual podemos calcular. Y ahí queda, ¿no? Pero puede ser que en un problema les digan, a ver, aquí en este caso no dicen, pero en un problema se puede decir, calcule la fuerza eléctrica cuando X, o la distancia X, es mucho mayor a A.
por ejemplo, les pueden indicar. Entonces, en ese caso, como X, o sea, cuando les da una condición de este tipo, primero se calcula sin tomar en cuenta la condición, así como hemos calculado. Aquí no hemos tomado en cuenta que X es grande o es pequeño, sino en general, ¿no? Se calcula tal como está. Y se obtiene este resultado, ¿no? Que es válido para cualquier valor de X y valor de A. Entonces les pueden pedir que calcule qué pasa si X tiende a cero, por ejemplo. Entonces, si X tiende a cero, implica que la carga Q sub 0 está casi en el origen, ¿no? Ahí. Es calcule, pues. O se hace cero, entonces. Solamente hay que aplicar las condiciones al resultado obtenido, ¿no? Que está en forma general. En este caso nos dicen que X mucho mayor a A. Entonces hay que analizar aquí, donde está X, en la suma en sí. Si X es mucho mayor que A, entonces el valor de A sería muy pequeño, por tanto se desprecia, además del elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando X es mucho mayor a A, aplicamos esta condición. Como X es mucho mayor que A y además A es al cuadrado, un valor pequeño elevado al cuadrado se hace más pequeño, ¿no? Por tanto, se dice este término, X al cuadrado más A al cuadrado es igual a X, aproximadamente igual a X cuadrado, ¿no? Es lo que hacemos. Y los reemplazamos aquí. Los reemplazamos, entonces quedaría X cuadrado elevado a la 3 medios. Entre el cuadrado con el 2 se van, se queda al cubo, ¿no? X al cubo. Queda X al cubo. Ese es el resultado. Pero además aquí se ha colocado este término 2Q por, bueno, en realidad la carga o la distancia 2A por la carga, que es este valor. La distancia 2A por la carga, o la carga por la distancia, se denomina, aquí podemos ver, cuando tenemos dos cargas, una positiva y otra negativa, una distancia de separación, se denomina a este sistema un dipolo eléctrico, ¿no? Es el dipolo eléctrico. Di de dos dipolos, diferentes polos, o sea, igual que como el imán. El imán, por ejemplo, tiene igual polo positivo, polo negativo, como un imán, ¿no? También hay cuadripolos, son cuadri de cuatro cargas, pero dos van a ser con carga positiva y dos con carga negativa, ¿no? Cuadripolo. Entonces, o dipolo en este caso dos, uno positivo, otro negativo, y una distancia de separación 2A. Entonces se dice que hay un vector que apunta de la carga negativa, de aquí, hacia la carga positiva. Ese vector se llama el vector momento dipolar eléctrico, ¿no? Es un vector momento dipolar eléctrico y tiene su valor, su módulo igual a la carga por la distancia, o sea, carga por 2A o 2A por la carga, ¿no? Eso es una definición del dipolo, ¿no? Es igual a la carga por la distancia 2A. Entonces eso aparece justamente aquí. 2A por Q. Entonces lo llamamos a el módulo sería el módulo del vector momento dipolar eléctrico, ¿no? Su tamaño. Entonces ahí se ha colocado en función del momento dipolar, ¿no? Esta es la forma de calcular en forma escalar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Disculpe, la fuerza eléctrica es igual porque las
¿Hay preguntas? Entonces ahora vamos a ver la forma vectorial. Pero antes recordemos cómo calculamos la forma vectorial, ¿no? Entonces indicado es la forma, la ecuación de la fuerza eléctrica en forma vectorial. Primero hay que ubicar los vectores posición, ¿no?, respecto a algún sistema de referencia que existe. R apunta a la carga sobre la cual calculo, a la carga de prueba. Y los vectores, sobre los otros vectores apuntamos con, bueno, si solo son entre dos cargas, R1. Si hay varias cargas fuente, ¿así? Bueno, en este caso tenemos dos cargas, ¿no? Carga 1 y carga 2. Entonces vamos a apuntar con la R1, con R2, y vamos a sumar luego, ¿no? Luego vamos a tener que sumar las fuerzas que actúan sobre la otra, pero en forma vectorial. Es lo que vamos a hacer. Ahí. Bueno, primero tenemos la fórmula general para una distribución discreta, porque ahora hay no solo son una carga, sino hay tres cargas, ¿no? Y las cargas fuentes serían dos, carga 1, carga 2. Y calculamos sobre esto. Lo cual implica, como las cargas fuentes son 2, hacemos que I valga de 1 hasta 2, ¿no? Y desarrollamos la sumatoria. Cuando I vale 1, entonces aquí reemplazamos con carga 1, aquí I va a ser 1 y aquí R1 también, ¿no? Entonces sale el primer término. La carga sobre la cual actuamos, Q, es Q sub 0. Entonces aquí la carga I, cuando I vale 1, entonces carga 1, entonces R menos R1, ¿no? R menos R1 al Q. Sumatoria más, entonces, ahora I vale 2, entonces carga 2. Carga 2, R menos R, I vale 2, entonces R menos R2, R menos R2 al Q, ¿no? Entonces, esta fórmula vamos a tener que aplicar para este caso, ¿no? Cuando hay dos cargas. Ahora, en este caso, se importa los signos de las cargas. Ahí vamos a tener que reemplazar con su signo la carga 1, la carga 2. Igual, si tuviera signo negativo, la carga sub 0, ¿no? Con su signo. En esta fórmula hay que tomar en cuenta los signos. Por un lado. Por otro lado, hemos dicho que hay que ubicar los vectores R y R1, ¿no? Y además R2. La base es esta. En el gráfico, primero tomamos un sistema de referencia, el eje X, Y, ¿no? Bueno, aquí se ha colocado el origen. Pueden colocar en cualquier lugar el origen, pero como es simétrico, conviene colocar ahí el origen y ahí el eje X. Eje X de color rojo sale ahí. El eje Y ahí, ¿no? A partir del origen, trazamos los vectores de posición. El vector R, hemos dicho, apunta siempre a la carga de prueba, que es el gráfico, ahí, ¿no? A la carga de prueba con R, a las cargas fuente R1, R2, ¿no? A partir del sistema de referencia. Eso es lo que hemos hecho aquí. Etcétera apunta a la carga Q sub 0, porque sobre ella voy a calcular, ¿no? Ahí. Es R. El vector R1 va a apuntar a la carga 1, que vale más Q. Y el vector R2 del origen a la carga 2, que vale menos Q. Después de ubicar los vectores de posición, solamente hay que escribir
En este caso, en coordenadas cartesianas, ¿no? Porque estamos trabajando con XY. Entonces escribimos los vectores. El vector R, por ejemplo, solamente tiene componente en el eje X y vale el X, ¿no? Ese valor. Y no tiene componente Y, sería 0. Sería R va a ser igual a X en el eje X más 0, que ya no hemos escrito, ¿no? Más 0 en Y, en el eje Y. Luego ubicamos los vectores R1, que sería el vector R1 componente en el eje X igual 0, ¿no? O sea, no tiene componente en el eje X, 0. Solo tiene en Y vale A, ¿no? Más, además es más A. El vector R2, lo contrario, su componente en el eje Y es menos A, porque apunta hacia abajo, ¿no? Menos A en dirección del eje Y. Ambos no tienen componentes en el eje X, son 0 en X, ¿no? Justamente está aquí. Bueno, el 0 en X no hemos escrito ya, entonces directamente en Y. R1 es A más A en eje Y el R2 menos, menos A en el eje Y, ¿no? Ese es el primer paso, es ubicar y escribir los vectores, ¿no? R1, R2. Ahora necesitamos aquí en la fórmula restar. Una opción sería reemplazarlo directamente y calcularlo. También se puede hacer. Pero más fácil sería hallar primero la resta, en ambos casos, ¿no? Y luego calcular módulos. Y recién reemplazar. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos un resumen de los vectores que hemos hallado. Son los mismos. R1, R2, R1 y R2. No, ambos vectores. Entonces, como queremos la resta R menos R1, para reemplazar la fórmula, aquí necesitamos, ¿no? R menos R1, hay que restar. Entonces aquí tenemos R y R1. Bueno, tal vez era conveniente escribir las componentes que son 0 también, ¿no? Para no equivocarnos. Por ejemplo, este no tiene componente en Y, ¿no? R1 no tiene componente en X. Se resta por componentes, ¿no? Entonces, X menos 0 sería, ¿no? Aquí que hay un 0 en X. Entonces, X menos 0 nos da X solo en el eje X, ¿no? Y este es el valor. Luego le damos a otro componente en Y, sería 0, que para R no tienen componente en Y, 0, 0 menos A. El 0 menos A da menos A, ¿no? En el eje Y. Por eso sale el signo menos A. Porque estoy restando, ¿no? Pues es esto. Ahora su módulo, teniendo las restas, sabemos muy bien que el módulo de cualquier vector calculamos aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, cada componente al cuadrado sería x cuadrado más menos a al cuadrado. Entonces, como es al cuadrado, se va el signo, entonces queda a cuadrado. Y raíz, ¿no? Aquí va a quedar elevado a la 1 medio. Aquí en realidad primero es un medio, es la raíz. Pero como estamos al cubo, aquí dice elevado al cubo, ¿no? El módulo al cubo. Primero es el módulo que sale 1 medio y aprovechamos elevar al cubo. Aquí coloco al cubo, ¿no? O sea, para poder empezar directamente. Al cubo
Entonces, 1 por 3 da 3, ¿no? Entonces, queda 3 medios. Ese es el resultado de la resta de R menos R1 y de su módulo, ¿no? De la misma forma, procedemos, hallamos R menos R2. Ahora R menos R2. Entonces, aquí, primero en la componente en el eje X, X menos 0, porque no tiene componente. Solo queda X, ¿no? Entonces ahí está X. Restamos la componente en el eje Y. R no tiene componente en Y, es 0. 0 menos A, que tiene, ¿no? El R2. Sería 0 menos A, entonces nos da, menos con menos da más, y sale más A. ¿No? Es la resta. Nuevamente calculamos módulo del vector. Sería x cuadrado, a cuadrado, raíz. Pero como está el cubo, aprovechamos por la fórmula que nos pide el cubo. Y queda x cuadrado más a cuadrado a 3 metros, ¿no? Entonces, si se fijan, los módulos son iguales, ¿no? O sea, son la distancia entre las cargas fuente y la carga de prueba. Es la misma distancia. Bueno, eso salía en el gráfico también. Es esta distancia, ¿no? ¿Hemos calculado? La resta y el módulo, el mismo tamaño. Bueno, después de tener estos valores, pues este método es reemplazar directamente a la fórmula que hemos desarrollado, a este. Lo reemplazamos y luego hay que simplificar. ¿Qué hemos reemplazado? Entonces aquí estamos reemplazando R menos R1 es este valor. X menos A. X menos A. Sobre su módulo. X, este valor, ¿no? X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Luego se ha reemplazado del otro término, que sería este valor. X más A. X más A. Sobre X cuadrado más A cuadrado a 3 medios. Se obtiene de esta forma. Cuando son dos cargas fuente, entonces dos términos aparecen. Si hubiera más cargas, se va a seguir sumando o restando, ¿no? Además, toma en cuenta que hemos reemplazado la carga 1, era más Q, está con su signo, más Q. Aquí dice más la carga 2, pero la carga 2 es negativa, entonces con su signo hay que reemplazar. Carga 2 es menos Q, entonces con su signo. Por eso sale aquí el menos Q. Esto influye en el resultado, ¿no? Por este método hay que tomar en cuenta el signo de las cargas. Por lo tanto, este signo que está aquí menos se va a distribuir aquí a menos X y aquí va a ser menos A, ¿no? Si lo distribuimos. Entonces, las componentes en el eje X se anulan. Este es más X en el eje X. O sea, hay que sumarlo ahora por componentes, ¿no? Los componentes en el eje X y los componentes en el eje Y. O antes podían factorizar este término porque es lo mismo. El denominador es lo mismo. Se podría factorizar, sacarlo fuera, ¿no? Y luego hacer operaciones. Entonces, aquí se ha multiplicado la carga, va a multiplicar carga por X positivo, y aquí va a ser menos carga por X negativo. Se anulan, ¿no? Entonces, esta no es lo mismo, se anula. Y queda aquí carga menos la carga por A, ¿no? Aquí queda menos la carga por A. Menos con menos se suman y sale negativo, eso sería el doble, menos 2 veces, ¿no? Menos 2 veces la carga por A. Sale negativo y menos 2 veces la carga por A, ¿no?
el doble. Este Q sub 0 aparece aquí, el constante por Q sub 0. Y el valor que se ha factorizado, ¿no? Este es el resultado que se obtiene en forma vectorial. Como pueden ver, nos da un vector. Nos dice que tiene, puede ser el módulo, si calculamos su módulo por Pitágoras, va a ser este valor, ¿no? Nos dice que este vector apunta en el eje y apunta en sentido negativo, ¿no? Justamente, si lo graficamos, es este vector. Apunta en el eje y hacia abajo negativo, ¿no? Es la fuerza eléctrica. Nos da el vector mismo, ¿no? Calculando su módulo, va a salir este valor, ¿no? Es lo mismo. En este caso, bueno, solo tiene una componente, por eso es directo. Este valor al cuadrado, raíz, es lo mismo, ¿no? Es el módulo. Es lo que se obtiene. Esta es la forma de calcular método vectorial. Luego, bueno, no vamos a repetir este paso que hemos hecho. También se puede hacer lo mismo, ¿no? Al final ya tenemos el resultado. Aquí hemos llegado, ¿no? A este mismo módulo. Aquí. Es el mismo, ¿no? Podemos hacer que x sea mayor, o sea, es repetir lo mismo, ¿eh? Eso no vamos a hacer. ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿Alguna pregunta? ¿Más preguntas? Buenos días, ingeniero. Sí. Yo tengo un problema con el Classroom, aparte del tema que nos avanzaba. No me dejo unir a la clase, aunque me mandó la invitación a mi correo institucional. A ver, ¿qué apellida? ¿O qué? Diane, vamos a ver si está. A ver, pero está ahorita en clases. Sí, una compañera me mandó el enlace porque no me deja entrar al Classroom. Aquí está ella, ¿no? Diana Nicole Ventura, ¿no? Sí, pero a mí no me aparece en la clase, ingeniero. ¿Qué clase? No puede entrar a Classroom. Sí, no puedo entrar al Classroom de Física 3. No, pero está aceptado. Los que faltan a aceptar son de esa forma, dice invitado. Por ejemplo, aquí Diana Scarlett, Carlos debe ser. Se la ha invitado, pero no ha aceptado, ¿no? Entre los que aceptan sale así bueno, normal, ¿no? Y aquí está un poco más. Y además dice invitado de bajita, ¿no? Usted está como si hubiera aceptado, ¿no? Sí, qué raro, no me aparece. Pero me aparece la invitación, pero cuando entro me dice no se encontró la clase. No, está en la clase. A ver, intente, ¿no? O reinicie su clase. Está, ¿no? Si no estuvieras, si se lo hubiera invitado y no aceptado, tendría que estar de esta forma, como invitado, ¿no? Y así. Está bien, entonces lo voy a reiniciar, ingeniero. Reiniciarlo. Muchas gracias. Ya. Sí, hay varios que falta que hacerte, ¿no? Por ejemplo, aquí, Henry Joel falta, y Gabriel Lor falta. Lo que ha pasado es que ha habido una nueva inscripción, hemos eliminado a todos y nuevamente se les ha invitado, ¿no? Porque otros han salido del grupo y otros han entrado, ¿no? ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces tienen las dos opciones para resolver. Si quieren aplicar el método vectorial o si quieren en forma escalar, pueden hacerlo por trigonometría o descomponiendo también vectores, ¿no? Como los anteriores ejemplos que hemos visto. De cada vector descomponen en x y y luego suban también. Es válido.
Si no hay preguntas, entonces vamos a crear aquí, ¿no? Preguntas, Inge, una consulta. sí. Para el día del examen, ¿nos podemos llevar estas fórmulas en una hoja? Esta fórmula escalar, vectorial. Si todo está encuadrado, valen como formulario, ¿no? Ahí está bien, gracias. Ya. Entonces nos vemos martes, ¿no? Ya, si no hay preguntas, chao, chao.